El tema es el manejo de la crisis sanitaria. Ningún otro, ni siquiera la revocación de mandato. Ese es el verdadero asunto de interés nacional, no los demás. El tema sigue siendo saber, informar, el cuestionar cómo está atendiendo y entendiendo el gobierno la pandemia. Y cuando hablamos de esto, no solo se trata del manejo de la crisis sanitaria, sino de todo lo que implica. Sigue sin convocarse un pacto nacional que agrupe a todas las fuerzas políticas, a los sectores productivos, a todos quienes tienen y pueden aportar algo para paliar la crisis en la que se encuentra el país. El discurso oficial y del presidente sigue siendo de división y de confrontación. Para el presidente solamente hay dos bandos. Ellos, que son los buenos, y los demás, que son los malos. Son los que buscan capitalizar la crisis para frenar el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero las crisis no se pueden enfrentar ni solo el gobierno, ni sola la sociedad, o cuando menos, si cada quien la enfrenta por su lado, se llevará más tiempo sortearla. Es evidente que el presidente le hace falta acompañamiento de su gabinete, aunque no sabemos si esto sucede por decisión propia o porque sus funcionarios le tienen miedo y prefieren nadar de a muertito. Nadie ha visto, por lo menos no recuerdo, a ningún funcionario hablar de los temas de su competencia. Yo no recuerdo haber oído al de Hacienda, ni a la secretaria de Economía, ni al de Educación, ni al de Agricultura, ni al de Turismo. No existe gobierno ni tampoco equipo. Volviendo al intento de distraer la atención sobre la crisis sanitaria con la propuesta presidencial de adelantar la revocación del mandato al año de la elección, pues es evidente que se trató de una bravuconada y una celada que está sobre todo cargada de frivolidad. En primera, porque no tiene Morena los votos suficientes para sacar el tema en el Senado. En segundo, pues porque es criminal, es condenable y reprobable que en plena crisis pandémica, a punto de entrar en la etapa más difícil de la misma, el presidente en lugar de estar pendiente y ocupado de esos temas, pues esté pensando en cómo hacerle para estar en las boletas electorales del próximo año y con ello influir o pretender influir en la decisión de los electores. Es imperdonable y altamente condenable que siga perdiendo su tiempo y quitándonos el nuestro, revisando cuántos seguidores tienen en redes sociales quienes lo critican, en lugar de tomar medidas correctivas y decisiones correctas que ayuden a solventar las demás crisis que se avecinan, la económica, la del desempleo, la sanitaria, la migratoria, la petrolera. Mucho, sin duda, hay que hacer en lugar de estar pensando en esas frivolidades ahorita. Por ejemplo, es importante se aclare el problema del Seguro Social, las denuncias hechas por Eugenio Derbez y confirmadas por el gobernador Bonilla, que obligan por lo menos a una investigación sobre lo que está pasando ahí y saber en todo el país qué está pasando con el personal médico que está en primera fila atendiendo la pandemia y, según se quejan ellos, sin equipo, sin apoyos y arriesgando innecesariamente su vida. Porque es importante aclarar las denuncias presentadas sobre la compra de los ventiladores, del sobreprecio de la adquisición, de la falta de idoneidad de quien los vende, de lo declarado por las empresas chinas que dicen que desconocen la solicitud del gobierno mexicano sobre esta compra, del asunto de los cubrebocas, que primero se lo vendieron a China y luego resulta que se los volvimos a comprar. Obliga a tener claridad en quién fue el responsable en la muerte de los pacientes de Pemex en el hospital de Tabasco al suministrarles un medicamento alterado y evidentemente producto de la corrupción que hubo en el proceso de su adquisición. Porque tenemos derecho a saber si es cierto que en plena crisis se prefirió pagar la compra de un estadio de béisbol en Hermosillo con recursos del Fonden en 2.600 millones de pesos a través de Banobras y no se quieren habilitar espacios para atender la posibilidad de miles de infectados en las próximas semanas. Porque es imprescindible revisar y atender la queja de los gobernadores de más de 10 entidades del país, quienes expresan que no han recibido el más mínimo apoyo de la Federación para poder atender la pandemia. Es urgente, en paralelo, empezar a hacer la revisión de la distribución de los recursos hacendarios y del manejo de las contribuciones fiscales como un tema que debe de entender el presidente que ya no puede postergarse. Porque ya sabemos
que problema que se soslaya, estalla. Porque urge que entienda el gobierno federal y quien lo encabeza que si no se destinan programas y estrategias de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, para los pequeños empresarios y comerciantes y con ello cuidar el empleo, pues vamos a tener una crisis de las peores conocidas en la historia de nuestro país. Porque si no entiende que dentro de las prioridades hay proyectos que deben de suspenderse por el momento, porque van a chupar muchos recursos, como el Tren Maya, el Aeropuerto de México y de Dos Bocas, estos recursos son necesarios para equipar espacios donde puedan atenderse a quienes hagan crisis por el coronavirus y no ponerse a jugarle al Dios para decidir quiénes tienen derecho a vivir y quiénes tienen derecho a morir. No nos cambie el tema el presidente. ¿Qué revocación de mandato ni qué 8 cuartos? Eso ya lo vamos a decidir los mexicanos en el 2022, como ya lo acordamos. Ahorita lo que queremos es saber cómo va a actuar, cómo va a gobernar, para que la mayor cantidad de mexicanos pueda tener derecho a vivir, para que el menor número de mexicanos se muera en la pandemia y después de ella tampoco nadie se muera.